En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta Eucaristía en la que en comunidad, reunidos en comunidad, vamos a inaugurar un año más de los cursos que ya nosotros denominamos como cursos de ciudad, San Esteban Ciudad. Y lo vamos a hacer, como no puede ser de otra forma, como personas creyentes y sobre todo también como frailes para quienes el estudio de la teología pues marca en cierto sentido nuestra vida. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. La hemos escuchado también ayer, solemnidad de Pentecostés, y que hemos querido volver a escucharla hoy, inaugurando pues, este nuevo curso de ciudad y adoración con la Facultad de San Esteban. Un saludo en primer lugar a José Javier, socio del maestro para América Latina, y uno de los padres, digámoslo así, de este programa de formación. Un saludo también pues, a Javier como presidente de la facultad y a Ricardo como prior del convento que hoy también nos acoge. Y por supuesto pues, un saludo a los miembros de la comunidad, a los profesores y a los alumnos que os habéis incorporado recientemente para unos iniciar los cursos y otros continuarlos. Mirad, cada vez que uno lee la palabra de Dios, no lo sé, supongo que uno lo lee o la lee pues, desde lo que en cada momento a uno le inquieta, le preocupa, o en el momento en el que uno pues, está, y considera aquello que le rodea, pues está o más necesitado de luz, bien. Y sin duda alguna que Pentecostés muestra un momento de madurez importante en ese proceso pascual que tuvo el propio Jesús. Hace 50 días celebrábamos su Pascua, y en ese proceso pascual al cual también son iniciados sus discípulos. Y es un momento de madurez en ese proceso de fe, que es el proceso pascual. Yo diría porque Pentecostés representa para todos y cada uno de nosotros, como representó también para esos primeros apóstoles seguidores de Jesús, ciertos aspectos importantes que nos ayudan no solo a seguir procesando nuestra fe, sino también a seguir profundizando en ella. En ese camino pascual que hoy celebramos como Pentecostés, bajo esa fuerza del Espíritu que tuvieron los apóstoles y que hoy está en todos y cada uno de nosotros, podemos deducir, al menos yo diría, dos orientaciones importantes que en la guía del estudio, desde mi punto de vista, confluyen o se encuentran. Sin duda alguna que la fiesta o la solemnidad de Pentecostés es la fiesta del testimonio. Es decir, hay que proclamar al mundo con convicción pues aquello que la Pascua de Jesús nos descubre, o que el Espíritu de Jesús resucitado descubre en todos y cada uno de nosotros.
con el mundo en sus diversas expresiones culturales, en sus diversas formas de pensamiento. Buenos días. De la Eucaristía venimos ahora al acto académico, como solemos hacer cuando lo que iniciamos o reiniciamos pues es relevante para nosotros. Bienvenidos a este acto académico, inaugurando pues el curso de Salamanca CIDALC. Pues vamos a presentar a Fray Luis Javier Rubio Guerrero, que va a ser el ponente de esta mañana, de esta conferencia inaugural, de esta lección inaugural que lleva por título La Escuela de Salamanca y América, una relación antigua pero con futuro. Fray Luis Javier Rubio nació en San Luis Potosí y es fraile dominico y sacerdote. Él dice que eso es lo más importante de todo su currículum. De iniciar, pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Agradezco mucho, pues en primer lugar, a toda la provincia de Hispania por este servicio tan grande que hacen a todas las entidades de América Latina y el Caribe con este proyecto, con este programa que el maestro y el consejo han valorado muy positivamente. Incluso ahora, próximos al capítulo general, el maestro tiene una propuesta para el capítulo general de cómo hacer que el programa crezca y se desarrolle no solamente entre América Latina y el Caribe con San Esteban o con la provincia de Hispania, sino que pueda llegar además a entidades de la orden. Entonces, muchísimas gracias al provincial, al prior de esta comunidad, también a todos los encargados de esta facultad, y gracias también a mis hermanos que confían en este proyecto, y sin duda pues a la comunidad que hacen posible que de una u otra manera, pasando, como decimos nosotros, el charco, nos sintamos en nuestra casa. Entonces, muchísimas gracias a todos. Manuel Ángel, muchísimas gracias. Bueno, pues voy a empezar con este tema que es la Escuela de Salamanca y América Latina, una relación antigua pero con futuro. Empiezo haciendo una pequeña justificación sobre este tema. La pregunta, ¿cómo me fui a meter en la boca del lobo?, me la he repetido muchas veces a lo largo de las últimas semanas, especialmente los días previos a esta presentación. Y es que todavía no comprendo cómo quiero enseñar el Padre Nuestro al señor cura. Es decir, cómo venir precisamente a este convento de San Esteban para hablar sobre la Escuela de Salamanca. Es decir, al lugar donde ha nacido y desarrollado una parte del tema que hoy quiero presentar, y donde los hijos de este convento han aportado tanto para América Latina y el Caribe. La verdad es que como latinoamericano, como fraile dominico, como colaborador del proyecto de formación entre las entidades dominicas de Latinoamérica y la Facultad de San Esteban de Salamanca, me parece que perdería una gran oportunidad si no hablara de algo tan importante para nosotros como es esta relación entre la Escuela de Salamanca y América Latina, con un pasado glorioso, pero sobre todo, me parece, con un futuro prometedor. Y si no, basta ver a nuestros hermanos que están aquí presentes de América Latina. Y permítanme explicarme con un breve ejemplo. El pasado 1 de marzo, el presidente de mi país, México, Andrés Manuel López Obrador, con motivo de los 500 años de la llegada de la expedición de Hernán Cortés
a tierras aztecas, envió al rey de España, Felipe VI, y al Papa Francisco una misiva en la que reclama la necesidad de reconocer y pedir perdón por los abusos cometidos por la monarquía hispana y la Iglesia Católica en la conquista de México. Más allá de lo extemporáneo de la petición, ofreció la oportunidad para constatar cómo desde diversos ámbitos de la cultura y la intelectualidad de ambos lados del océano se alzaron voces para señalar cómo esta petición es desconocer la historia entre España y México y América Latina en general, porque señalaban que dentro del grupo de los conquistadores también se encontraban los humanistas, principalmente representados por los misioneros, ya que el humanismo era impartido casi exclusivamente en las abadías y conventos de España. Especialmente señalaron varios de estos intelectuales en las universidades españolas, mencionando como la primera de ellos el convento de los dominicos y la Universidad de Salamanca, haciendo énfasis que no solo habían sido la cuna de los misioneros quienes estudiaron a los indígenas y lucharon por sus derechos, sino sobre todo una escuela de pensamiento que supo dialogar con la realidad y ofrecer perspectivas para un desarrollo verdaderamente humano, lo cual señalaban hoy hace mucha falta en nuestro mundo y en nuestra región. Y es que hoy en nuestro continente, donde actualmente se ensancha la brecha entre aquellos que tienen todo y los descartados que nada o casi nada poseen, entre aquellos que viven en el continente digital y otros que no han tenido la oportunidad de usar una computadora, entre aquellos que viven en la seguridad de colonias residenciales con guardias a la entrada de sus casas y otros que sufren violencia a todas horas, habría necesidad de humanistas como los que llegaron a nuestras tierras. Por eso, hoy señalaban, es necesario acudir a la historia y reflexionar desde aquellos hombres que trajeron pensamientos nuevos a América Latina. Voy a pasar al siguiente punto, la Escuela de Salamanca. Pero iniciemos hablando de la Escuela de Salamanca. Escuela esencialmente teológica, pero que tuvo, como dicen los estudiosos, una noción amplia y universal de lo que es la teología y su objeto, lo cual llevó a sus miembros a estudiar muchos temas sociopolíticos, jurídicos, económicos, propios de la sociedad de su tiempo, pero reflexionados desde la formalidad teológica, aplicando la luz de los principios revelados a las realidades humanas y terrenas. La teología, en todo caso, se convirtió en el punto de partida del núcleo impulsor de los estudios en otros campos, teniendo como factor común la utilización de Santo Tomás de Aquino como guía fundamental de los estudios, aunque habría también que decir que no como único maestro, sino ofreciendo una teología abierta, anteponiendo ante todo la búsqueda de la verdad, lo que sin duda sirvió para que se desarrollara un conjunto teórico de gran alcance, que incluso logró reformar los programas
de estudio universitarios en Europa y en América Latina, según afirman algunos investigadores sobre el tema. Pero no solo hicieron eso, también lograron, por ejemplo, el reemplazo del nominalismo por los comentarios directos de los textos y los estudios de los problemas humanos desde nuevos puntos de vista, llegando incluso a la reelaboración del derecho natural como base de un nuevo derecho internacional, sin olvidar su reflexión en torno a la economía y a los hoy conocidos como derechos humanos, lo cual es sorprendentemente actual, según también afirman importantes especialistas en estos campos contemporáneos. En este contexto es que naturalmente nos podemos hacer la pregunta: ¿cómo hoy podríamos revitalizar esta experiencia holística, integral, que tan buenos resultados trajo para nuestro continente? ¿Y cómo lograr recuperar este talante heurístico y reflexivo en todos aquellos que de alguna manera pensamos que la teología tiene que seguir alimentando la esperanza de los hombres y mujeres de nuestro tiempo y animar a la puesta en práctica de la justicia y la caridad en un mundo tan complejo como sigue siendo el de América Latina? Y es que ahora como entonces nos siguen preocupando los principios éticos y podríamos decir humanistas que movieron a tantos hombres en medio de la conquista de América para salvaguardar su dignidad, pero que hoy deben seguir vigentes en la conquista de los nuevos areópagos de la economía, de la política, de la cultura y de los medios de comunicación, donde todo parece importante, menos proteger la condición humana de un gran porcentaje de la población que se ve arrollada o descartada, como dice el Papa Francisco, del desarrollo. Y es que los pensadores de Salamanca lograron integrar un sistema o método de principios, criterios y procesos, pero sobre todo una actitud, un talante frente a los graves problemas como el mercantilismo, el sistema de encomiendas, el mercado de esclavos, el trabajo forzoso y los monopolios comerciales y tributarios que cuestionaban a los hombres de su época. Estos teólogos impulsaron la rehumanización, la pacificación, la solidaridad y la reconciliación entre los pueblos originarios de América y los españoles, por lo que hoy parece necesario volver sobre sus pasos para aprender de ellos y, sin repetir puntualmente lo que hicieron, integrar un nuevo sistema de actitudes, métodos y principios frente a otros grandes problemas, como son hoy en día la migración forzada, la violación de los derechos humanos, especialmente de los sectores marginales de la población, el cuidado del medio ambiente, la explotación de los pueblos originarios, el rezago educativo y tantos otros problemas graves que lesionan a nuestra región. Pero para poder entender mejor, permítanme ahora hablar un poco sobre el método de la Escuela de Salamanca a nivel general y algunas pocas de sus muchas atribuciones para apoyar nuestra propuesta. Paso al punto número 3, el método de la Escuela de Salamanca y algunas de sus contribuciones. Lo primero que tengo que decir, y un poco a manera de justificación, es que seguramente muchos de ustedes, como estudiosos del tema, encontrarán que esta presentación sobre las particularidades de la Escuela de Salamanca es bastante general, ya que para nuestro tema basta con señalar aquellas que confluyen en esa gran tarea que ella realizó para transformar
una realidad cruenta e injusta e insensible en una sociedad consciente y dispuesta en muchos campos el reconocimiento y la protección de los derechos del otro, sin negar que muchas veces estas reflexiones y propuestas no llegaron hasta donde tenían que llegar. Por eso, más allá de las notas sobre su origen y su principal representante, el convento de San Esteban y Francisco de Vitoria, su duración que va del siglo XVI y primeros años del siglo XVII, pasemos a señalar algunas de sus notas características. Descubramos en qué consistió este proceso de renovación de la teología, adecuándola a los nuevos tiempos. En este contexto, siguiendo al doctor Juan Belda, podemos mencionar algunas notas que le dan identidad a la referida escuela de Salamanca, a saber, el nuevo método teológico y su principal expresión, a saber, el equilibrio entre la teología positiva y la teología especulativa, como funciones de una misma y única teología, recogiendo el reto humanista de estudio crítico de las fuentes, pero sin renunciar a las adquisiciones tradicionales referentes al carácter científico de la teología y al papel de la razón especulativa en la inteligencia del dato revelado. 2. La búsqueda libre de la verdad, que sin negar su filiación tomista, no se ata a ningún sistema teológico determinado y es capaz de investigar por doquier y asumir los logros alcanzados en un sistema armónico de verdades. 3. La orientación práctica y pastoral de la teología, que lleva especialmente a un enfoque moral y ético de la tarea investigadora, evitando una teología demasiado intemporal o abstracta que se preocupa solamente de problemas obtusos e inservibles para la vida cristiana. Aquí juega un papel primordial el interés por el hombre y por sus problemas concretos. 4. El nuevo estilo formal y literario que revisa el sistema escolástico de cuestiones, distinciones y artículos, agilizándolos y haciéndolos más elegantes y amenos, de acuerdo con las exigencias culturales de los nuevos tiempos, y unido a ello la elegancia latina clásica tan apreciada por los humanistas. Sin embargo, quisiera prestar especial atención a una nota que se encuentra dentro de las 4 características. Es la nueva temática. La reforma de la escuela salmantina también alcanza el objeto de estudio de la tarea teológica, porque estos autores tienen también la virtud de desechar los temas, como ya decíamos, inútiles y obtusos de la escolástica decadente, para, sin descuidar los grandes temas teológicos, preocuparse con gran esmero de problemas vivos y actuales, de problemas morales, políticos, económicos, sociales o de derechos humanos, muchos de ellos surgidos de los nuevos descubrimientos geográficos y de la conquista de esos territorios, o derivados de los cambios propios de una nueva época. Esto supuso la apertura de la teología a una nueva cultura que estaba naciendo en Europa y a los problemas humanos que estaban surgiendo en América Latina. El llamado Nuevo Mundo, la dignidad inviolable de todo hombre, las perspectivas éticas del derecho internacional o de las nuevas estructuras socioeconómicas, para poner algunos ejemplos. Cuestiones que entraron plenamente en la tarea de la teología y recibieron de ella la luz de la revelación cristiana. Es por eso que esta escuela es la productora de una teología viva y dinámica, que se preocupa de estudiar los nuevos problemas surgidos en aquella época histórica concreta, pero desde la perspectiva sobrenatural y revelada, usando de su método propio, iluminando desde la fe los problemas humanos más dispares. Pero además de estudiar estas cuestiones candentes de la época desde el punto de vista teológico, los grandes maestros llegaron a estar presentes en aquellos lugares en los que pudieron incidir en medidas políticas de gran calado, o sea, supieron estar en los lugares donde se tomaban las decisiones.
Recordemos cómo fueron consultados en su calidad de teólogos por monarcas y príncipes para obtener luz y criterios cristianos a la hora de enfocar correctamente las grandes cuestiones del momento. Cuarto punto: América Latina y sus grandes desafíos. Toca ahora iniciar con el segundo sujeto de nuestra reflexión: América Latina, región que comprende más de 20 países y se extiende por 20 millones de kilómetros cuadrados. Este concepto étnico-geográfico y aparecido en el siglo XIX para identificar una región del continente americano con habla mayoritaria de lenguas derivadas del latín, principalmente español o portugués, y en menor medida francés, comprende una realidad sumamente compleja, donde se dan casi por igual las diversidades y similitudes, y que a pesar de más de medio siglo y medio de llevar los países de la región ensayando aislados los unos de los otros su propia vida independiente, hay una conciencia latinoamericana. Por eso, aún reconociendo las diferencias, a veces abismales, que se dan entre nuestros países, no cabe hoy día negar la existencia de América Latina como entidad, ni las posibilidades que encierra su unidad. Esto mismo, de una manera hermosa, lo decía hace poco el doctor Guzmán Carraquiri, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina. Más allá de las confesiones y pertenencias eclesiásticas, nuestros pueblos comparten un vivo sentido de la dignidad humana, una pasión por la justicia, una práctica de la solidaridad, especialmente entre los pobres, una alegría de vivir aún en condiciones sufridas y una esperanza contra toda esperanza, que son frutos del Evangelio arraigado en nuestra buena tierra americana. Tratando de conceptualizar la actual situación de América Latina, según el equipo de análisis llamado Crisis Group, en un documento que ha titulado Los peligros de América Latina y el Caribe, afirma que la región tiene motivos para preocuparse en este 2019, ya que muchos ciudadanos de la región están desilusionados con sus democracias y molestos con las élites políticas, a las que consideran incapaces de gestionar el declive económico y los niveles crónicos de violencia. Por ejemplo, y aunque tengan visiones del mundo radicalmente diferentes, los dos nuevos presidentes de los países más grandes de la región, Brasil y México, le deben en gran medida su triunfo aplastante en las urnas a estos sentimientos de descontento. A su vez, las organizaciones regionales están bajo presión. La polarización en la región, que les ha invalidado ante la crisis política, por ejemplo en Venezuela y Nicaragua, parece agravarse, en un momento en que Venezuela corre el riesgo de virar de una forma más mortífera aún y exigen un fuerte consenso regional a favor de un acuerdo negociado. Por otra parte, los problemas de desplazamiento y migración preocupan en general a los líderes de los diferentes países de la región, los cuales responden muchas veces con políticas de mano dura y medidas estrictas que empeoran las cosas con seguridad. La situación de los pueblos centroamericanos y la migración de Venezuela ejemplifican cómo hoy la migración no es restrictiva solo de los países que envían migrantes y aquellos que la reciben, sino un problema a nivel regional. La misma crisis en Venezuela y sus consiguientes éxodos migratorios, unos 3,5 millones de personas que han salido de Venezuela, han traído problemas a otros países de la región e incluso de otros continentes. Y nos ha mostrado que somos incapaces de encontrar una solución pacífica y negociada ante estos problemas. Bueno, y esto mismo lo veíamos hace 2 días también con la migración centroamericana a Estados Unidos,
donde Estados Unidos le impuso a México que tenía que cerrar la frontera con Centroamérica, lo cual está sucediendo para que no pusiera aranceles a las exportaciones de México a Estados Unidos. A nivel de las regiones internacionales, las divisiones en la región, el volátil compromiso estadounidense y la influencia creciente de China y Rusia han obstaculizado una respuesta efectiva y unánime a varios problemas de diversas índoles que aquejan a la región. Y si hablamos del decreciente apoyo a la democracia en la región, que se sitúa solo en el 48%, el más bajo desde 2001, según el Latinobarómetro, surge que hay una seria desconfianza en los próximos comicios a nivel regional e invita a los gobernantes regionales a que concentren su poder y afirman y puedan ofrecer soluciones rápidas a los problemas públicos. Mientras tanto, las políticas de mano dura ante el deteriorado orden público en diversos países podrían empeorar las cosas. Los gobiernos de El Salvador y Honduras están reaccionando a la desenfrenada violencia criminal, responsable de la inmigración con métodos policiales duros que han reducido el número de asesinatos, pero no el poder que ejercen las bandas criminales en la vida de la gente. Esto es, las visitas canónicas que hacemos, pues esto siempre está presente. Nos dicen los hermanos que están trabajando en Honduras que el gran la gran tarea de una madre es cuánto va a juntar de dinero para que a los 12 años le pueda dar a su hijo lo que tiene, lo que ahorró, y decirle: ahora sí, hijo, vete a buscar fuera de Honduras porque aquí estás condenado a vivir en la violencia, en una pandilla de maras. Vete, no te puedo dar más, aquí es el momento ahora que salgas del país. Las maniobras de Bolsonaro para facilitar la posesión de armas podrían generar una violencia mucho peor en un país donde hubo más de 60,000 asesinatos en 2017. Y en México, López Obrador ha prometido acabar con la guerra de las drogas, pero eso ha traído un ascenso en la tasa de asesinatos que ha aumentado en estos principios de año. Los dos, uno de derecha y otro de izquierda, han utilizado la misma estrategia: poner al ejército en las calles. Finalmente, en economía y comercio, se pronostica que el año 2019 dará la continuidad a buena parte de las tendencias que acontecen en el escenario latinoamericano. Las expectativas generales que plantea el Fondo Monetario Internacional en la región se ubican en el 2% de crecimiento económico. Si bien únicamente en Colombia y en Panamá se aprecian tendencias expansivas de la economía, en Perú, México o Chile se prevé una importante desaceleración, más pesimista si se cabe, para casos como el de Argentina, que se espera que disminuya ahora hablan de, crecimiento negativo, ¿verdad? Pero pues un crecimiento negativo es una reducción del 1%, y en Venezuela del 11,5%. Sea como fuere, las previsiones respecto de la inflación son poco estables, alrededor del 3,8%, y se espera que la región no crezca más allá del 1%. En síntesis, la situación de pobreza, injusticia y exclusión, con sus matices en los países de la región, no parecen mejorar los sistemas políticos deficientes. Corrupción, droga, violencia han provocado que las perspectivas de crecimiento, como les decía, no pasen del 2%, por lo que se espera ahora que la región de América Latina crezca solamente hacia el 0,6%, lo cual a todas luces es insuficiente.
De todas maneras, el crecimiento por sí solo no es suficiente para mantener las recientes conquistas sociales y reducir las persistentes desigualdades sociales que aquejan a América Latina. Para lograr esto, la región debe invertir en su gente, en particular los pobres. América Latina sigue teniendo un mal desempeño en educación. Alrededor de 1 de cada 3 jóvenes no terminan la escuela secundaria. La región es una de las más vulnerables y violentas de todo el mundo. Por otra parte, la generación de empleo asalariado siguió siendo insuficiente para absorber el crecimiento de la fuerza laboral y, al igual que en años previos, volvió a expandirse con una tasa más elevada al 2,5%. Por otra parte, el trabajo por propia cuenta generalmente es de peor calidad que el empleo asalariado. El problema ecológico es más evidente en las zonas. Recordemos simplemente la cuestión de la Amazonía. Finalmente, los últimos acontecimientos políticos nos hablan de una sociedad propensa a creer en mesianismo de derechas o de izquierda y dejar de lado una postura crítica y racional. Punto número 5. Los nuevos desafíos de América Latina, posibilidades para la renovación de una antigua amistad. Es común hoy decir que las crisis son tiempos no solo de lamentaciones, sino sobre todo de oportunidades, que en lugar de preocuparnos, deberíamos ocuparnos de la solución de los grandes problemas. Me parece que esto puede ser cierto en el caso de la Escuela de Salamanca y América Latina, porque hay la posibilidad de que sea un tiempo de renovación de una antigua amistad que aún tiene recursos para dar mucho fruto. Y es que, como hemos visto, América Latina se encuentra frente a una serie de desafíos que hoy necesitan de una reflexión de segundo grado, es decir, que vaya más allá de las puras soluciones técnicas y que pueda ofrecer una visión global de la persona humana ante la actual situación. Y es que, si bien la globalización ha entrado en una etapa de transformación, algunos analistas hablan de desglobalización o de reglobalización, es necesario decir una palabra bien fundamentada desde el propio ser humano ante una realidad que sigue excluyendo a una gran parte de la población y que va generando odios y confrontaciones que lastiman a muchos pueblos y regiones, como hemos visto en nuestra descripción de la situación actual. ¿Hacia qué tipo de globalización vamos? Pero lo que sí es cierto es que hoy se ha entrado en un proceso de transición que nos lleva a una globalización distinta a la que hemos conocido hasta ahora, y en la que se dan fenómenos tan importantes como la ofensiva contra la globalización a través de proteccionismos y nacionalismos, que paradójicamente son tan peligrosos como los procesos ante los cuales se tratan de defender. Así, hoy en día siguen estando presentes dos elementos que dibujan muy claramente la actual situación. En primer lugar, las desigualdades, las cuales se perpetúan en el actual escenario, y las migraciones, lo cual ha desatado uno de los principales generadores de violencia, el nacionalismo y el populismo, que están engendrando odios a veces en grupos del mismo país. Así, ante la crisis de principios de siglo que estamos viviendo, debemos pensar la construcción de nuevos espacios de discusión y análisis que tengan como punto de partida una antropología que abra las conciencias hacia las consideraciones nuevas del hombre como un ser universal, con una misma dignidad, a pesar de las distinciones que hoy se quieren hacer entre nosotros. Los teólogos de Salamanca pueden seguir aquí prestando una poderosa ayuda, ya que precisamente sostenían que el hombre es un ser universal, con dignidad personal, racional, libre, imagen y semejanza de Dios. Estos atributos del ser humano le otorgan el beneficio de ser el centro de la creación y por tanto sujeto de respeto. Es decir, estamos hablando desde una antropología positiva,
basada en la confianza en el ser humano y en la posibilidad de que él mismo, gracias a su inteligencia, pueda orientar adecuadamente su desarrollo, e incluso en temas tan importantes como la economía o el derecho, al hablar sobre la equidad y justicia en la distribución y el intercambio de bienes. Incluso los pensadores salmantinos trataron el tema de la escasez, hoy tan llevado y traído por varias escuelas económicas. Estos autores sorprendentemente actuales se preocuparon por el bienestar de los pobres, los consumidores y los trabajadores, con las alertas de condenación para los impuestos desmedidos, las acciones de los monopolios, las extorsiones y fraudes, entre otros. Y es que al reformular el concepto de derecho natural como aquel que surge de la misma naturaleza y es compartido por aquellos que existen según el orden natural, los autores de la Escuela de Salamanca concluyen que, puesto que todos los hombres comparten la misma naturaleza, también comparten los mismos derechos, los cuales deben ser respetados, empezando por las autoridades, quienes tienen la gravísima tarea de cuidarlos, e incluso van más allá, ya que el ser humano, al ser de naturaleza comunitaria, o podríamos decir un ser social, este cuidado no se limita al individuo, sino también tiene que, como sujeto a la comunidad que está llamado a vivir, ser un espacio para cuidarse, para respetarse, para promoverse. En fin, una comunidad política que debe ser cuidada por todos los hombres para que puedan ayudar en su desarrollo intelectual y moral. Y es que si bien en el estado actual de las investigaciones ya no supone ninguna novedad afirmar la aportación de la Escuela de Salamanca con su fundador Francisco de Vitoria a la cabeza, a la doctrina del derecho internacional y su influencia en la configuración en la Carta de los Derechos Humanos, reconocidos unánimemente en el mundo contemporáneo, es también que hoy vemos un escenario mundial donde el peligro de regresar a situaciones de barbarie está hoy más latente que nunca. Por eso, aún reconociendo las aportaciones de la Escuela de Salamanca en el campo de la teoría económica, jurídica y política insertadas estructuralmente en el Tratado de Moral, es preciso apuntar a que estas doctrinas se encuentren hoy cada vez más presentes en una nueva antropología, donde se rescate el valor de la dignidad de toda persona, su libre albedrío, por el cual el hombre es dueño de su propio destino. Todo esto sintoniza muy bien con el cristianismo, que postula el valor absoluto de la persona humana. Para Jesús el hombre ocupa el lugar de la ley y de las instituciones. Jesús aparece en los evangelios como el Señor del sábado y de las instituciones. Él mismo transmite su señoría y libertad a los hombres que le sigue y acepta su lucha por una sociedad más fraterna y igualitaria. Por otra parte, esta reflexión sobre el hombre, sobre la ley natural y la posibilidad de que el ser humano, gracias a su racionalidad y libertad, pueda darse a sí mismo instituciones justas para orientar su caminar, nos invita a considerar a la ética cristiana como aquella que no es y no ofrece una alternativa a los proyectos humanos de una manera concreta. Bien sabemos que del Evangelio no se puede deducir un proyecto humano un proyecto específico de realización mundana, político, económica, que sí pueda llamarse cristiano en sentido estricto. Los proyectos históricos de los cristianos se basan en análisis de los hechos y son fragmentarios, relativos e imperfectos. Sin embargo, el Evangelio no es neutral, es beligerante, interpela y compromete con proyectos comunes y globales. Por su conexión con la fe, entonces la ética cristiana tiene la fuerza en el proceso de liberación humana, donde los elementos a considerar serían reconocer los auténticos valores humanos que van haciendo su aparición en las diversas situaciones históricas de la vida humana, los cuales están en conexión con el cristianismo. Rechazar los contravalores, aunque se presenten disfrazados de progreso y racionalidad, pero que atentan contra la persona. Proponer ideales globales que aporten principios de esperanza para la liberación humana. Por eso es que pienso que la Escuela de Salamanca, en medio de una sociedad pluralista como la nuestra, podrá colaborar
ofreciendo un diálogo serio con los diversos grupos que la constituyen y que ya no aceptan posturas dogmáticas e inamovibles. Supuesto este talante de diálogo, hay que preguntar qué más puede aportar desde su especificidad cristiana. Y aquí es donde me parece que la Escuela de Salamanca también aporta dos elementos sustanciales: su talante profético y utópico, lo cual no es otra cosa que la tensión entre historia y reino de Dios. Y es que cuando contemplamos la sociedad no como un todo estático e inmutable, sino como un proceso dinámico en el que es posible distinguir entre un antes y un después, entonces es fácil descubrir un sentido que en último término apunta al reino prometido de Dios. Este futuro absoluto no está al alcance del solo esfuerzo humano, pero nos sirve de norte y criterio para discernir hacia dónde queremos conducir la historia de la humanidad. Allí en la lámina presento 4 tareas a realizar en las que podría colaborar la Escuela de Salamanca. Una reflexión de segundo grado, de la que ya he hablado, que tenga que ver con una reflexión humanística y ética, una potenciación del uso de la razón más allá de las subjetividades, el diálogo ecuménico y civil y el profetismo y la utopía. Así, en defensa de una teología como la de los autores de Salamanca, preocupada por los problemas que aquejan al hombre y a la mujer de hoy, cobra mayor actualidad ella si se toma en serio la exigencia cada vez más apremiante de transformar al mismo tiempo las estructuras sociales y a los hombres que las construyen. Temas como la justicia, la solidaridad y el compromiso con los más desvalidos deben ocupar un puesto superior en el catálogo de prioridades de la labor teológica. Este compromiso de los cristianos convencidos en favor de un mundo amenazado por el materialismo de izquierda o de derecha presupone una nueva conciencia de la disponibilidad de él para estar al lado de quienes ven amenazado la dignidad de hijos de Dios. Ya lo decía el capítulo de Trojir en el número 112. Entre los proyectos desarrollados a partir de 2010, tiene una importancia particular el denominado Proceso Salamanca. Consiste en un modo peculiar de colaboración permanente entre los frailes comprometidos en la misión y los frailes dedicados a los estudios, tal como ocurrió en el siglo XVI entre los misioneros en el Nuevo Mundo y los frailes del convento de San Esteban de Salamanca. Sigo citando. Encomendamos a los socios del Maestro para la vida intelectual y para la vida apostólica informar a la Orden acerca de los primeros pasos dados en este camino e impulsar su implementación en las diversas regiones de la Orden, con lo que es claro cómo la Orden aprecia este servicio que los teólogos de la Escuela de Salamanca no solo ofrecieron a América Latina y al Caribe en este tiempo, sino también en el que hoy pueden seguir ofreciendo frente a una realidad tan desafiante como compleja de América Latina en aquellos y estos tiempos. Muchas gracias. Gracias, Luis Javier, por tu claridad expositiva y sobre todo por interpelarnos, renovando una antigua amistad, como señalabas, ¿no? Y gracias también por esas 4 tareas que nos recuerdas, en esa apuesta también de la Orden, pues, por recuperar la aportación que la misma Orden a lo largo de la historia ha hecho, digámoslo así, en esta colaboración de pastoral y pensamiento, iluminado por la teología y por las diversas ciencias humanas. Le doy la palabra a Javier como presidente de la facultad. Gracias. En nombre de la facultad, simplemente pues agradecer y reconocer que la presencia
un nuevo curso, de todos ustedes para comenzar un nuevo curso de CIDAL y San Esteban, pues es muy importante. Hay 7 alumnos que continúan este proyecto este año y para nosotros pues es de verdad una ocasión muy buena para seguir impulsando lo que ahora nos ha dicho Luis Javier, pero sobre todo para seguir impulsando el quehacer teológico en comunidad. Y esto es posible pues gracias a ustedes, que han querido pues otro año también confiar en nosotros, en esta facultad, para seguir profundizando en el quehacer teológico. Así que la primera palabra y fundamental es agradecerles, agradecer a sus provincias la presencia aquí y el deseo de seguir haciendo teología con esta doble mirada, ¿no?, de América y España, renovando nuestra amistad y nuestra tradición y sobre todo mirando al futuro, porque lo importante, yo creo, es también para nosotros el aprender a hacer teología en comunidad, atentos a los interrogantes de la fe. Y ustedes que vienen aquí vienen con interrogantes de la fe de sus lugares, de sus contextos culturales, de sus países, y esto es un gran enriquecimiento para nuestra facultad. Y a la vez que agradecerles por su presencia y animarles a que, bueno, pues tengan unas semanas por delante de intercambio, de profundización muy fecundas, pues también agradecer a los profesores, a los que venís de CIDAL, que está Luis Javier, está Pablo Siculi, Franklin, al menos que, no sé si me olvido alguno, no, los 3, y de parte de esta facultad, pues varios profesores que también van a colaborar un año más. Y, por supuesto, agradecer al que por parte de esta facultad ha sido el presidente hasta ahora y también el alma de este proyecto y que lo sigue siendo como director de este proyecto, que es Fray Manuel Ángel Martínez, a quien en su discreción está siempre ahí escondido, pero a él se le debe pues mucho del trabajo que hay por detrás para hacer posible este proyecto. Y, por supuesto, también a la comunidad y a Ricardo, el prior, pues por esta acogida fraterna, ¿no? Y les deseo que no sea solo pues una experiencia intelectual, que también sea una experiencia vocacional, de crecimiento en nuestra vocación común como dominicos y una experiencia de impulso en el quehacer teológico que tanto se espera pues de nuestra orden. Pues con estas palabras de Javier, como presidente de la facultad, declaro inaugurado el curso Salamanca CIDAL 2019. Muchas gracias a todos.